Ahí está. Bien, ¿cómo puedo validar? Puedo hacer lo siguiente. Tengo distintas formas de validar, ¿sí? Supongamos que yo quiero que acá en las cantidades, yo te voy a mostrar esto primero. Supongamos que yo quiero que acá en las cantidades el usuario ponga valores positivos, ¿sí? Que no ponga valores negativos, que no permita valores negativos, sino valores positivos, mayores o iguales a 0, ¿sí? Pero no permita valores negativos. Entonces, yo puedo seleccionar todo ese rango de celdas, ir a datos, yo voy a achicar acá el zoom para que se vea mejor. Ahí está. Voy a datos, después de haber seleccionado, voy a datos, voy a validación de datos. Entonces tengo que el intervalo de celdas, que va de C2 a C8, y acá tengo que imponer el criterio. El criterio es la condición, ¿sí? Es un criterio de número, y yo quiero que los números sean ¿qué? Mayores que o iguales a 0. Entonces, como yo en ese rango de celdas voy a poner números, puse en este caso un criterio de números. Como criterio de números. Al lado, la condición, que sean mayores o iguales a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si el usuario pone datos inválidos, es decir, que no cumplan con esa condición? Puedo pedirle que muestre un aviso, ¿sí? Y acá hago un clic en donde dice mostrar texto de ayuda y puedo decir, introduce números mayores o iguales a 0, o puedo decirle que rechace la entrada, ¿sí? Que directamente no la permita, y muestre el mensaje, ¿sí? Una vez que puse la condición y cómo quiero que proceda ante datos inválidos, elijo guardar. Fíjate que si yo ahora introduzco valores en estas celdas, ¿sí? Me va a permitir siempre valores mayores o iguales a 0, pero no me va a permitir valores negativos, ¿ves? Ha ocurrido un problema, introduce un número y no me deja avanzar. ¿Ves que me sacó lo que estaba puesto? Me sacó el negativo. Bueno, yo acá ahora quiero hacer algo parecido, pero yo quiero que acá, en forma de pago, valide que solamente acepte la palabra tarjeta, o la palabra efectivo, o la palabra cheque. Entonces lo que voy a hacer es esto. Me voy a crear al lado una lista con esas opciones. Vamos a poner acá. Las opciones serían tarjeta, efectivo, ¿escribí bien? Sí. Y cheque. ¿Ok? Entonces ahora lo que hago es esto. A esta celda la quiero validar. A esta celda la quiero validar. Entonces voy a ir por datos, validar datos, validación de datos. El intervalo de celdas es la celda de 10 de la hoja Luis. Criterio, en este caso, es una lista de elementos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuáles son esos elementos? Yo puedo, en este caso, puedo hacer esto. Puedo escribir la lista de elementos acá. ¿Sí? Yo acá podría poner tarjeta, separadas por comas, decía ahí, efectivo, coma, cheque. Cheque. ¿Sí? Y acá lo mismo, que muestre la lista desplegable con estos datos, si quiero, Profe, ¿sí? y sí o sí tienen que estar escritos así, por ejemplo, si están en mayúsculas, está toda la palabra en mayúsculas, ya no lo va a aceptar digamos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Pero mira esto, si yo dejo tildado, supongamos que vos decís, bueno, yo lo pongo con primera letra en mayúscula, pero yo elijo acá abajo, como opción, mostrar lista desplegable, y le digo guardar. Fíjate, ves que acá me aparece ya la lista con los elementos, ¿ves? Yo los puedo elegir desde acá. Entonces, cuando yo intente escribir cheque, ¿ves? Él ya me lo sugiere. Y fíjate que acá, ¿ves? Me dice que no es válido. ¿Por qué? Porque lo escribí en minúscula, ¿sí? Entonces, acá está lo que vos me decís.
Si lo pones en la primera letra en mayúscula, tiene que ser tal cual vos lo escribís. Y si no, como yo elegí lista desplegable, puedo descolgar acá de la lista. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, me equivoqué? ¿Qué pasa si el usuario se equivoca y pone cheque en minúscula, por ejemplo? Eso no es válido, pero quiero que suceda lo mismo que sucedió allá, que no le permita la entrada. ¿Cómo puedo modificar eso? Volvés de nuevo, clic secundario, validación de datos, que me quedó allá abajo. Acá me aparecen los criterios que yo tenía, y acá puedo decirle que rechace la entrada. En lugar de que me muestre un aviso de que es incorrecto, que rechace la entrada, que directamente no deje. Y puedo poner un mensaje si quiero o no. Guardar. Fíjate que si yo acá pongo, por ejemplo, cheque en minúscula, ¿ves? Me salta y me elige cualquier otra opción. ¿Ves? Elige cualquier otra opción de las que yo tengo. Bueno, las tengo todas en minúscula. Efectivo, ponerle que pongo cualquier otra cosa, no me deja. Solamente puedo poner alguno de esos elementos. ¿Sí? Fíjate que para crear esto, hicimos clic secundario, validación de datos, y elegimos acá lista de elementos. Pero también podría hacer esto. En lugar de lista de elementos, podría decirle lista a partir de un intervalo. Y yo haber dejado precargada antes la lista de opciones. ¿Sí? Entonces, fíjate que hago clic acá en este botoncito que dice introduce el intervalo. Yo puedo hacer un clic acá para seleccionar el intervalo de datos. Vengo acá, selecciono. Fíjate que acá me va autocompletando. Aceptar. ¿Sí? Guardar. Y fíjate que tengo exactamente lo mismo, ¿ves? La lista, ahora la toma de acá. Si yo cambio acá y pongo tarjetas, fíjate que acá me dice tarjetas, ¿ves? Si yo acá pongo efectivo, fíjate que acá en la lista figura efectivo. ¿Te das cuenta? Tenés dos opciones para crear una lista, una validación con una lista, ¿sí? O puede suceder que vos tengas la lista de elementos, de opciones, en algún lugar, o lo más práctico, que es lo que hicimos primero, que fue en lugar de elegir una lista a partir de un intervalo, sino lista de elementos. Y poner los elementos uno debajo del otro. Efectivo, tarjeta o cheque. ¿Sí? Que muestre la lista desplegable para que no tenga que yo escribir manualmente. Y acá es efectivo. Rechazar la entrada para que no permita datos incorrectos y guardar. ¿Sí? Entonces ahora despliego y elijo de acá. Esta lista no la voy a usar. Ahora bien, vos estás compartiendo, estás viendo la hojita esta, ¿no? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Agregate una hoja más con tu nombre. Eso. Y en esa hoja me voy a parar, yo voy a pegar esto y voy a borrar las fórmulas y voy a sacar las validaciones de cantidad. Pero voy a sacar las validaciones acá de cantidad. Tengo que quitar validación de datos, quitar validación. ¿Cómo quité la validación? Me paro en la celda, clic derecho, validación de datos y quitar validación. Bueno, ¿qué te pido que hagas en esa hoja? La formulita, ¿sí? Del cálculo de total, del subtotal, y valides la forma de pago y las cantidades para que sean mayores o iguales a 0.
Profe, ¿me puede pasar el link? ¿Quién está viendo la hoja esta entonces? ¿A quién se la copié? Ah, Yoli. Ah, Yolanda ya te ha tipeado todo. Para. Ahí te paso. ¿Dónde está el chat? Para. Vicky. Pero, ¿qué le pasa? Ahí pasé el link. Entonces, Hola Luis. hola Yoli. Ahí está Vicky. Cuando agregues, te copio la hojita de Yoli que está sin validar. Entonces, Yoli, hace la validación que estaba mostrando de las cantidades para que sean mayores o iguales a 0 y la forma de pago para que sean esas tarjeta, efectivo o cheque y calcular los totales y subtotal. O sea que la validación de datos, a la validación de datos la usamos para evitar que el usuario ingrese datos erróneos en la celda. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora tenemos calculadas las cantidades, podemos elegir, tenemos el subtotal, podemos elegir la forma de pago, ¿sí? Puedo modificar las cantidades si quiero, pero quiero que automáticamente acá en el apagar, como dice acá la nota, queremos que si la forma de pago es tarjeta, le haga un recargo del 20% al subtotal. Que si la forma de pago elegida es efectivo, le haga un descuento del 10%. Y si es con cheque, que paga el mismo monto. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. En base a la forma de pago, ¿cuántas salidas posibles va a Disculpa haber Luis, acá? Sí. ¿me puedes repetir eso? ¿Cómo? No se escuchó. ¿Cómo? Que te lo estoy chillando. Eh, Acá en el apagar, ¿sí? Fíjate que si yo me acerco hay una nota puesta ahí que dice qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Queremos que acá en el apagar pongamos una fórmula de manera tal que si la forma de pago es tarjeta, si el usuario elige acá arriba tarjeta, en el apagar aparezca el subtotal con un 20% más. Que si elige efectivo, aparezca lo del subtotal con un 10% menos, un 10% de descuento. Y si acá en el apagar el usuario elige, si en el apagar el usuario elige cheque, ¿sí? Acá aparezca el mismo monto. ¿Sí? Que si elige cheque, acá aparezca el mismo monto del subtotal. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué función utilizaré para que suceda eso? ¿Qué función tendré que utilizar para que eso suceda? Y son esas funciones de mayor, igual, menor, ¿eso? ¿Y cómo se llama la función? Suma, max, min, promedio, sí. Sí, me parece. Exactamente. Exactamente. Es la función sí. Me agarró hipo. Es la función sí. Y la pregunta acá es la siguiente. ¿Cuántas salidas posibles hay acá? 3. 3 salidas posibles. Sí. En este caso, ¿sí? En este caso, Todavía no pasé del 10, pero bueno, no importa. está bien. Dice, si la Dale, forma de dale. pago es tarjeta, va a haber un recargo del 20%. Si es efectivo, un descuento del 10%. Y si es con cheque, el mismo monto. Es decir, que ¿cuántas salidas posibles va a haber acá? 3. 3 salidas posibles, ¿sí? Habría 3 salidas posibles. Una de esas salidas, ¿cuál sería? ¿Mm? Repetí las preguntas. Vos hacés esto en la planilla tuya, hacé clic en el Sí. apagar y vas a ver que te dice, tenés la nota ahí. Ah, de las 3, de tarjeta, pago y cheque. Ajá. Ujú. ¿Pero qué tendría que aparecer acá en el apagar? ¿La palabra tarjeta, la palabra cheque, la palabra efectivo? No. ¿Qué tendría que aparecer? No, algunas de las condiciones.
O Si es sea, a tarjeta, que sea tanto, si es a cheque, que sea tanto. si es a Pero no tarjeta, habías dicho antes, si es no a habías dicho tarjeta, antes que ¿cómo? si es con tarjeta, ¿cuánto sería el monto en el a pagar? En términos generales, ¿cuál sería el monto a pagar? ¿Qué sé yo? No sé. O sea, no Ahí no digo decía que va con el 30% de interés, ¿cómo el decía? 20%, claro, sería Bueno, el 20, un recargo del 20%. Pero ¿a quién le hago el recargo del 20%? ¿A qué cosa le tengo que hacer el recargo del 20%? al precio. ¿A qué precio? ¿A qué valor? Al de la B sería B2. Va, no sé, al subtotal Al subtotal. ¿Y en qué celda tenés el subtotal? de 9. En D9, D de dedo 9, ¿no? O sea que ahí, Sí, sí. o sea, una salida sería que a D9, ¿sí? Una salida sería a D9, le sumo D9 por 20%, recordando cómo hacíamos para calcular el 20%, ¿sí? Para agregar el tanto por ciento. La otra salida, ¿cuál sería? Si no, Cheque. ¿Cuál era bien, el cheque y efectivo? el cheque y efectivo. Si era efectivo, ¿qué pasaba cuando era efectivo? No, no me acuerdo qué Ah, dijiste. por eso, ahí en la hoja de cálculo, acércate a donde dice a pagar y te muestra la nota. Si las formas de pago es a tarjeta, hacer un recargo del 20%, efectivo, un descuento del 10% y Ajá, cheque pago el mismo monto. el mismo monto. O sea que si paga en efectivo, sería a D9, le resto D9 por el 10%. ¿Sí? Y si paga con cheque, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué dice El si mismo paga? monto. El mismo monto, o sea que muestre D9, sin sumarle nada y ni restarle nada. Entonces, sabiendo cuáles son las tres salidas posibles, vamos a ver por la primera salida. ¿Qué se tiene que cumplir para que haga un recargo del 20%? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué condición se tiene que cumplir? El 20 porque pague con tarjeta. Claro, que la forma de pago, ¿y en qué celda tenés la forma de pago? En la D10. En la D10. La D10. La D10 va a ir la forma de Sí, pago. sí, la Entonces, D10. D10. para que haga el recargo del 20%, tendría que suceder que D10 sea igual, entre comillas, a la palabra tarjeta. ¿Sí? ¿Qué condición se tendría que cumplir para que haga un descuento del 10%? Ahí sí que no sé. ¿Qué Sí, tendría que ya se me suceder? cruzaron los números. ¿Qué tendría que hacer? El 10% era en efectivo. En Si efectivo, o pagaba de sea, efectivo, el que 10% de descuento. si D10 era igual, entre comillas, a efectivo. ¿Sí? Sí, Esa sí. era la salida. Si eso era verdad, le descontaba el 10%. Ahora, si no era verdad eso, o sea, si no era verdad que pagaba con tarjeta o efectivo, va a venir por acá por lo falso y va, o sea, por descarte es porque pago con cheque. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo voy a traducir todo esto a la función sí? De la siguiente manera. Igual, sí, paréntesis, ¿no? Entonces acá va, después del paréntesis del primer sí, va la primera condición. D10, igual, comillas, tarjeta, si eso es igual a tarjeta, entonces el sueldo es, perdón, el a pagar es D9 más D9 por 20%. Si no paga con tarjeta, y volvemos a preguntar, fíjate que hay otro rombo acá, ¿sí? Está del lado falso, entonces acá va otro sí. Y si tengo Pero si otro es sí, falso, se pueden ser dos opciones. Ujú. claro, tengo otro sí ahí adentro, ¿ves? Y ese sí también tiene su verdadero, punto y coma, perdón, tiene su condición, punto y coma, su verdadero, punto y coma, su falso, ¿eh? La condición de este otro sí, acá sería sí, y lo que tengo dentro del rombo, de 10 igual comillas, efectivo, si paga con efectivo, entonces es de 9, le hago el descuento, menos de 9 por
10%. Y si no, Luis, directamente de 9. Ahí cerré el paréntesis de ese sí y cierro ahora el paréntesis del sí más grande. Esta fórmula es la que voy a escribir ahí en el apagar. ¿Sí? Esa formulita es la que yo voy a escribir ahí en el apagar. Esa fórmula iría ahí. ¿La ves ahí? Yo le voy a poner un poquito más abajo. Esa fórmula, sí, ahí se ve mejor. todo eso lo voy a poner ahí en el apagar. Anda poniéndolo vos, yo voy a pausar acá. ¿Qué debería suceder si yo cambio, por ejemplo, la forma de pago? Si yo descuelgo en la forma de pago y elijo tarjeta, debería aparecer el monto, el subtotal con un recargo acá en el apagar, ¿ven? Si yo descuelgo en la forma de pago y elijo cheque, debería aparecer en el apagar el mismo monto que el subtotal. Si yo en la forma de pago descuelgo y elijo efectivo, debería aparecer un monto menor al subtotal. ¿Sí? Entonces, es importante que después ustedes vean no solamente el video de esta clase, sino ese de la clase del 22 de julio, que es en donde se explica esto de el uso de si anidado, los conectores lógicos, AND y OR, y vayan pausando el video y vayan haciendo ustedes el ejercicio, ¿sí? Para entender el uso de la función si. Entonces ya la clase que viene, seguimos con otro tema.